Diego Velar, embajador. También fue diputado en el 83 en más de una ocasión. Es parte ya de nuestra historia política, la mejor que tenemos, que es la recuperación de la democracia. No es casualidad, Diego Velar fue embajador. Mira, tuve que preguntarle a él porque yo, si bien lo sigo, había un cargo que no recordaba. Fue embajador en la Unión Europea, embajador en Brasil, embajador en los Estados Unidos, donde fue muy conocido también cómo trató de importar la carne argentina a ese mercado, y también recientemente embajador en China. Embajador Diego Velar, es un gusto que esté en su casa, esto que es el CARI virtual en la agenda digital. ¿Cómo le va? Un gran gusto estar, como usted bien dice, en mi casa. Soy viejo miembro del CARI, que es realmente una institución extraordinaria porque cumple un sueño incumplido de los argentinos y mío en particular, que es la unidad nacional. Yo creo que el CARI ha hecho un culto de realmente respetar todas las voces y generar una institución republicana, abierta, con un debate muy intenso. Yo creo que es una institución modélica, indudablemente en la región y en el mundo, y así está reconocida. Así que para mí es un gusto estar, como usted bien dice, en casa. Bueno, no es casualidad entonces que estemos hablando con el embajador Velar. Hace poco nos estaba hablando, bueno, antes que nada hay que decir esto. El tema del coronavirus en Argentina, el embajador Guelar estuvo hablando, y no, me voy a quedar corto, pero por lo menos desde febrero o desde antes, sobre que había que cuidarse. Andaba por todos los medios y los canales hablando, hablando y hablando. ¿Siente que lo escuchamos? ¿No lo escuchamos? ¿Cómo fue? No, yo creo que lo mío tiene dos aspectos. Uno que es meramente anecdótico, que es el dato personal de haberme mudado después de 4 años de China, en el momento en que en China largaba con el tema del coronavirus. Entonces, cuando uno se muda de un lugar donde además vivió una experiencia en lo personal, en lo profesional, muy intensa, uno se muda en unas pocas horas, ya no está, pero le queda el alma, ¿eh? Uno queda muy, muy vinculado, tiene raíces, tiene gente, vivencias. Entonces yo seguí en China, aunque me fui de China. Entonces viví, no estando en China, muy intensamente lo que pasaba, y todo el proceso, la evolución, la lucha contra el coronavirus, esa primer cuarentena que se lanza al inicio de enero, que era, en ese momento parecía una cosa de ciencia ficción. Lo veíamos por todos los canales, pero nos parecía muy remota, pero no a mí. A mí me estaba pasando como si yo estuviera en casa. Entonces tuve una vivencia personal extracultural. ¿Por qué lo llamo extracultural? Porque lo que le pasó a todo Occidente, y me hubiera pasado a mí, si no hubiera sido por esta anécdota, es que vimos durante enero y febrero un hecho chino lejano, exótico, lejano. Miren cómo hacen 2 hospitales en 10 días, toda la gente con escafandras y grandes camiones desinfectando las ciudades, cuarentena de toda una provincia de 60 millones de personas, que fue la provincia de Hubei, donde Wuhan es la capital. Yo venía de conocer 28 y 29 de noviembre, había estado en visita oficial en Wuhan. O sea, todo eso que la gente lo veía lejano, yo lo veía con nombre, con apellido, con calle, con olores. Eso era mi experiencia personal. Pero, ¿qué le pasó a Occidente? No solamente en ese momento al ministro de Salud Pública, que la verdad no me dio bola, lo tengo que reconocer, pero lo entiendo, no lo hago como crítica. Porque la verdad, todo Occidente negó que esto tuviera esta gravedad. Tanto que usted lo tiene que recordar, ¿cuándo fue el PAF, el semáforo rojo? Fin de febrero, el brote en Italia. Pero ahí mismo, dentro de nuestra cultura occidental, Europa, América, la Europa que se impacta es la latina. La Europa anglosajona y la América anglosajona dicen, no pasa nada. Johnson en Inglaterra, Trump en Estados Unidos. Ya estamos en fin de febrero y no reaccionaban pese a que la cosa era fuertísima. Ahí nos impactó a nosotros desde fin de febrero y a mediados de marzo se lanza una cuarentena que inclusive, pese a que estuvimos enero, febrero y mitad de marzo, Occidente, sin reaccionar frente a datos que por todas las vías lo teníamos anunciado,
hicimos una cuarentena temprana y de mucho éxito, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que ya está pasada, ya nos dio y nos quitó todo lo que no tenía que quitar y quedar, pero creo que fue extraordinariamente útil para prepararnos, entrenarnos, equiparnos. Yo creo que sin lugar a dudas fue una gran decisión, muy acertada, y la inmensa mayoría de los argentinos coincidimos con esta visión, aunque en este momento todos, yo creo que el gobierno y la sociedad civil, estamos todos preguntándonos cómo salimos de esto. Embajador, usted hablaba de su paso por los diferentes destinos, especialmente China, y siempre vio al mundo con ojos argentinos. Y eso de ver al mundo con ojos argentinos, hace poco usted publicó un artículo que habla de los tres muros, ¿no? ¿Nos puede explicar eso un poquito? Sí, yo creo que en este momento yo lo tengo en distintos artículos tratado el tema, que será un futuro libro y son artículos, Bueno, que lo tiene que presentará en ver, el CARI, ¿no, embajador? Ahora seguro, cuéntelo, pero seguro, eso lo tenía seguro, que conseguir. pero Sigamos, tiene, ¿cómo es? pero tiene varios aspectos que coinciden, ¿no? Se pueden llamar de diferente forma. Yo lo he llamado en un lado la tormenta perfecta, en otro lado las 7 plagas, en otro lado los 3 muros. Es el mismo tema. ¿Por qué es el mismo tema? Porque efectivamente nunca se dio en la historia argentina, a mi juicio, una circunstancia histórica que cargara de semejante forma un momento de la historia con todo junto. Nosotros hemos tenido, por supuesto, hemos tenido la fiebre amarilla, hemos tenido distintas plagas, como distintos países del mundo, hemos tenido crisis políticas, crisis económicas, crisis más sangrientas, crisis menos sangrientas. Las hemos tenido separadas de alguna forma. Nunca en un nivel de concentración semejante. Esta tormenta perfecta tiene 7 plagas. El COVID, la pobreza, el default, la desocupación, la recesión, la inflación y la crisis con nuestros vecinos en nuestro barrio. 7. Es decir, tormenta perfecta y 7 plagas es lo mismo. Y es lo Embajador, mismo. titula muy bien usted, ya tenemos un número bíblico de Claro, las 7 pero, plagas. Sí. pero No, es pero así. No, sigamos. Sí. no tuve que inventar ninguna ni sacar ninguna para llegar al número 7. Es una coincidencia bíblica, ¿no? Y una tragedia bíblica. Y la otra forma es la descripción de los 3 muros, la coincidencia de 3 muros concéntricos. Un muro es esta cuarentena que ya nos agobia, de cuales todos estamos contentos de haberla hecho, todos creo que consentimos y fuimos entusiastas de hacerla, y ahora está claro que no da más. A mi juicio hay que, no digo que salgamos todos corriendo a la calle, pero tiene que haber un programa de salida. Pero es romper un muro. El segundo muro es que estamos con muchos problemas con nuestros 3 vecinos y socios plenos del Mercosur y con los 2 asociados. Con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, el Mercosur estricto, y con Chile y con Bolivia. Coincidencia también muy rara, nunca se dio que estuviéramos al mismo tiempo con agendas conflictivas, para decirlo menos. Segundo muro, es decir, estamos separados de nuestros hermanos, de la dimensión que en la Constitución de 1994 es parte de nuestra patria. Nosotros somos la primera constitución que le ha dado rango constitucional a los tratados de integración. Nosotros podríamos estar mañana en una reunión internacional cofundando la Unión de Naciones Sudamericanas, la Confederación, la Federación, no cambiaríamos la Constitución. Ya lo hemos puesto en la Constitución, le hemos dado a las normas de integración rango constitucional. Un hecho para mí emocionante, porque nunca habíamos tenido una constitución por unanimidad, la primera constitución por unanimidad es la de 1994, y además no solamente hemos hecho una constitución que nos cobija a todos los argentinos y argentinas, sino que además hemos invitado a nuestros vecinos a armar una nación de naciones. Yo creo que es extraordinario. Eso está en un punto de crisis cuando estamos por cumplir el año que viene 30 años de la fundación del Mercosur. Un retroceso muy grave, que espero que lo superemos, pero es un muro que tenemos que romper, sin lugar a dudas. Y el tercero es el default, que es lo que rompe con todo el mundo. Esta coincidencia de las 7 plagas y los 3 muros no es una exageración.
uno puede analizar detenidamente la historia argentina y realmente yo creo que no hay etapa de la historia donde haya esta desgraciada coincidencia de factores negativos. Embajador, me dejó pensando, había una frase, si mal no recuerdo, era de Alberdi, que explicaba que la providencia, bueno, era la forma de hablar de Dios cuando a los pueblos se, mal contada, ¿no? Pero la idea era que cuando a los pueblos se ensañaba, cuando sufrían, de ese sufrimiento salía después la inteligencia para poder salir adelante. Y vamos con la última pregunta. ¿Dónde tendríamos nosotros esa inteligencia, esa unidad para salir adelante? ¿Dónde la buscaría usted? Que, vamos a decir, del 83 hasta acá, tiene toda la historia política, incluso de muchos que actualmente nos gobiernan, los conoce, conoce la sociedad argentina. Pero ¿Cómo yo va le voy a usted dar por un esos paso lados? anterior. Cuénteme. 1969, 50 años atrás, yo integré el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Estudiantes. Ajá, sí. 50 años atrás. ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que aporto a su pregunta? 50 años de fracaso. Todos hemos fracasado. Yo he sido oficialista, he sido clandestino de dictaduras militares, he sido opositor. Por donde lo vea, he visto la historia de los últimos 50 años desde todos los prismas que se le puede ocurrir. Y lo que veo, tanto en los que yo participé desde gobierno como en los que participé como oposición, es que nos equivocamos todos. Y yo creo que esa es la clave de la salida, que es una profunda autocrítica. Nadie puede decir, a mí no me corresponde porque yo acerté, se equivocaron los otros, militares, civiles, radicales, peronistas, desarrollistas, liberales, todos. Esto debería ser la base de un gran acuerdo. Es decir, de una situación de este tipo o salimos todos juntos o no podemos salir. No hay masa crítica posible en un sector o en una coalición de sectores que pueda ser formalmente inclusive mayoritaria. No alcanza. Entonces, de esta situación tan difícil, el primer dato, a mi juicio, es reconocer que hemos hecho tal acumulación de equivocaciones que nos tenemos que poner colorados todos. No podemos echarle culpa a nadie en particular. Todos hemos hecho nuestra contribución. En este momento gobierna el peronismo. En los últimos 60 años el peronismo gobernó 50% de ese tiempo. La última administración donde yo participé fuimos el 5 o 6%. O sea que al final de cuentas discutir si yo estoy equivocado al 5 o 6, el otro al 50. Y como además sería falso, porque como yo le acabo de decir, yo participo de hace 50 años, o sea que tengo equívocos en los últimos 50 años. Entonces no hay nadie que pueda lavarse las manos. Y yo creo que ese debería ser la base de un gran acuerdo nacional, programático, de unidad y de un programa de salida de esta crisis. ¿Es eso posible? Y tiene que serlo. Más, si hoy parece que no es posible, yo lo siento por los actores, porque van a fracasar. Fracasaría el que estuviera hoy a cargo si no entendiera esto. Y solamente va a tener la chance de salir de esta situación aquel que efectivamente entienda que vamos a tener que pasar por una etapa de gran acuerdo nacional, de programa único, de superar diferencias ideológicas, de entender que al que está enfrente lo tenemos que abrazar, interno y externo. No me importa cuál es la ideología de los presidentes del vecindario. Tenemos que abrazarnos con nuestros hermanos sudamericanos, cumplir el espíritu de nuestra Constitución, cumplir ese destino, a mi juicio manifiesto de unidad en la región. Y yo creo que este es el gran desafío. Parece muy sencillo y sin embargo es al mismo tiempo tan complejo. Ese es el gran dilema. Bueno, embajador, ahora sí va a ser la última pregunta, pero hablar con usted es una fuente interesante. Usted fue uno de los autores del documento que hizo el CARI, Seremos afuera lo que seremos, seamos adentro. Mientras usted hablaba, yo me acordaba del peronismo de Juan Atilio Bramuglia. Después me acordaba del radicalismo de Zavala Ortiz. Me acordaba de varios que tuvieron que ver con los, voy a decirlo futbolísticamente, los goles que tuvo que ver la política exterior argentina, que fueron varios. Mientras usted hablaba de los fracasos que tuvimos, y yo conociéndolo por haberlo seguido desde que era diputado, también recordaba los esfuerzos que hizo usted en la embajada en Estados Unidos con el Smiling Beef. Recordé varias cosas, ¿no? Entonces,
volviendo al tema ese del documento que se hizo en el CARI en su momento, que usted fue uno de los autores y los que lo empujaba, me consta, ¿cómo lo ve ahora? Yo sé que es fácil de titular para usted, pero en dos palabras, ¿lo ve posible algo No, nuevo que se no, pueda pero hacer? ¿Cómo no se puede hacer? no, es que yo creo que es tan imprescindible que, insisto, todo aquel que quiere insistir con la grieta no la descubre el kirchnerismo, que la reinstala, sin lugar a duda, como metodología de acumulación y de enfrentamiento de poder en el 2003. Pero es la histórica. Nosotros tenemos una fractura que viene de unitarios y federales. Miremos las internas en la primera junta, cuando todavía no éramos nación, ahora que celebramos un nuevo Sí, sí. aniversario del 25 de mayo, y vamos a ver que la grieta fue muy profunda y que un número excesivamente grande de para todos patriotas y próceres argentinos murieron en el exilio, murieron en forma violenta. Esto es un dato muy importante de nuestra historia. Cuando yo digo que fracasamos, no estoy diciendo, yo tengo un título, una lista de cosas que estoy seguro que hice bien. No opacan el concepto de fracaso. Eso es lo que tenemos que superar. Por eso tenemos que autocriticarnos. Y en eso, el único presidente en toda esta línea que hizo una autocrítica fue, curiosamente, el presidente Dualde. Yo tengo un gran cariño, porque hoy está haciendo ese aporte, estando vivo, por suerte. Él Justo tuvo la el que no fue oportunidad, electo. pero justamente, pero él entendió eso, dijo, yo soy un presidente provisional, de base parlamentaria, hago un gabinete de unidad nacional, y creo que contribuyó enormemente, y la historia lo va a recordar, a ese episodio como una salida de una crisis exitosa. Yo creo que este espíritu es el que nos tiene que iluminar. ¿Eso es posible? Yo estoy convencido que es recontra posible. No tengo la menor idea que la mayor parte de los argentinos estamos de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Hoy todavía, por cortocircuitos, a mi juicio, totalmente laterales, marginales, no lo queremos ver. Entonces hay una mitad de Argentina que considera que la otra mitad está totalmente equivocada. No es así. Nadie puede estar totalmente equivocado. Nadie puede tener 100% de razón. Esta tormenta perfecta, estas 7 plagas, estos 3 muros, requieren esta unidad nacional. Y yo creo que sobre esto hay que trabajar e insistir. Y sé que esta casa, nuestra casa, el CARI, patrocina de siempre esta idea. Embajador, ha sido un gusto para mí, para ser como secretario de comunicación del CADI, poder hablar con usted, porque es hablar con la historia que tenemos y la que vamos a tener. Así que le agradezco mucho. Gracias a usted y espero que sigamos en comunicación. Por supuesto.